Bueno, continuamos. Vamos a ver el comportamiento de las soluciones. Uno de los últimos temas para evaluación de esta unidad. Ya la siguiente semana seguiremos haciendo soluciones, incorporaremos ejercicios de las otras unidades temáticas que hemos visto. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver ahí soluciones de muchos colores. ¿De acuerdo? Y ahí de paso miran un poco la cristalería del laboratorio. Ujú. ¿Me podrían decir cómo se llama este recipiente? Ya lo voy a marcar. Este recipiente. Le coloco el número 1. Beaker, Beaker. ¿Para qué sirve un beaker? para mezclar sustancia. Vertir sustancias, correcto. ¿Sirve para medir sustancias? Se puede, pero no es muy preciso. Correcto. Aunque tiene una escala de medidas, si ustedes lo leen detenidamente, dice aproximadamente. Eso no sirve para medir, eso sirve para contener, para mezclar, para poner a calentar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama este? Es un matraz. Es Sumatraz Ellenmeyer. Se utiliza para las mismas funciones, solo que de manera un poco más controlada, para algunas reacciones que produzcan calor o peligrosas. Por eso el cuello. Ya, ¿cómo se llamarían estas que están acá? Una de capacidad 100 y otra de capacidad de 50. Probeta. Probetas. Estas son las que se usan para medir. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que medir y recordando de que en estas se va a armar un menisco. Un menisco es una curva del agua y la lectura es la tangente a esa curvatura. ¿De acuerdo? Esas se utilizan solo para medir. Nada de calentarlas, nada de estar mezclando en ellas, nada de estar haciendo alguna reacción dentro de ellas. Ellas se utilizan estrictamente para medir. ¿De acuerdo? Ya hemos visto anteriormente que es una solución homogénea, ¿de acuerdo? A un sistema homogéneo. Es el que no tiene barreras que separan sus componentes, como agua y arena. Recordando que homogénea también le decíamos que era una solución, ya que se encontraba en una sola fase. Si yo mezclo agua, arena, voy a tener las partículas grandes en el fondo, que ahí se va a ver una frontera, y voy a tener las partículas más finas o pulverizadas en una región o una determinada altura. Eso sería otra frontera. Entonces, eso corresponde a una mezcla heterogénea. Ya una mezcla homogénea se mira toda una sola fase. Las pequeñas piedras de una losa de concreto o la burbuja de una copa de champaña indican que estas mezclas son heterogéneas. ¿De acuerdo? Permítanme.
De vuelta. Entonces, si no se mira una sola fase, es heterogénea, pero ustedes dirían, bueno, yo entiendo pedazos de piedra en una mezcla de concreto, ¿sí? Pero burbuja en una copa de champaña. Pues se aplica, porque si lo miramos desde ese punto de perspectiva, las burbujas serían como un soluto que no está totalmente disuelto. Ahora, ya aquí vamos a agregar, además del concepto de homogéneo y heterogéneo, el concepto de coloide, que lo vamos a usar mucho en general 2. Un coloide es una mezcla heterogénea en la cual uno de los componentes está disperso como finas partículas en otro componente. ¿De acuerdo? El coloide lo podemos ver de la siguiente manera. La partícula no es lo suficientemente grande para sedimentarse como un grano de arena, pero tampoco lo suficientemente pequeña para ser disuelta. Es cierto, yo un coloide lo voy a ver homogéneo, una sola fase, pero realmente la partícula no está disuelta. Eso se conoce como coloides. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos tener el coloide como el humo y la leche son coloides. Bueno, la leche. ¿Ustedes consideran la leche una solución? Una mezcla. ¿Qué piensan ustedes de la leche? ¿Que era una solución? ¿Una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea? Sí, Bueno, si nosotros pudiéramos entrar dentro de un vaso de leche, miraríamos que las partículas las podemos encontrar. ¿De acuerdo? Estarían suspendidas, pero no son lo suficientemente grandes para que sedimenten o las miremos con gran vistosidad. Entonces la leche es un coloide porque tiene grasa suspendida, tiene la lactosa, tiene azúcares. ¿De acuerdo? Y ustedes miran que comporta como una solución. El humo dentro del aire sería un coloide. ¿De acuerdo? Entonces, en una solución, las partículas son átomos individuales, iones o moléculas pequeñas. ¿De acuerdo? En una solución, las partículas son átomos individuales, iones o moléculas pequeñas que están unidas al solvente. En un coloide las partículas son típicamente macromoléculas agregadas de muchas moléculas que no son lo suficientemente grandes para depositarse. En pocas palabras, el coloide no está disuelto en el solvente. Pensemos en coloides. ¿Qué coloide les viene a la mente además de la leche? ¿Alguna idea? la Coca-Cola es un coloide. ¿Cuál? La Coca-Cola. Que Pues a la coca. veces es bien, Escucha. es bien burbujante, muy espumosa. De acuerdo, pero ahí la Coca-Cola sería una solución porque todos están disueltos. ¿Qué tal esta cuestión que se llama natilla? ¿O alguien ha comido poleada? ¿Poleada? ¿Alguien sabe qué es la poleada? Yo la he comido. Bueno, ¿qué tal esa cosa que se hace de maíz? Que es una pasta, ¿cómo se llama? Atol. El atol será un coloide. Sí. Sí, es un coloide. Pero el coloide más típico que podamos encontrar es, por ejemplo, el culan. ¿Cuál es el culan?
Correcto, es el refrigerante que se puede utilizar en vez de agua, porque aún hay carros que tienen agua, para enfriarlo, que va en el radiador. ¿De acuerdo? Ese es usualmente agua con propilenglicol. Y la ventaja de un coloide, que es mirar en general 2, es que entre más concentración de coloide tenga, en este caso, aumenta el punto de ebullición. Quiere decir que el agua en una solución coloidal no hierve así. Hierve a una temperatura mayor. Por eso se usa en vez de agua, porque con el agua el motor sí calienta y la hierve y hay que estar pendiente de estar llenando, mientras que el coloide se hace esa revisión más al tiempo. Aquí tenemos la imagen que a veces visionamos de un químico, un ingeniero químico. Díganme qué está mal ahí. Ya han visto algunas medidas de seguridad en la clase de laboratorio. Díganme qué está mal ahí. Le faltan los lentes de protección. Correcto, lentes de protección tienen sus lentes propios. Faltaría acá unos lentes de protección. Correcto. ¿Qué más está mal o solamente es? Mascarilla. Mascarilla. Ujú. ¿Algo más? Los La guantes malla para los el tiene. cabello. ¿Cómo? La malla para el cabello. Bueno, él no tiene, pero se usa en el Bueno, laboratorio. bueno, ahí ya están las diferencias que a veces tenemos. Por ejemplo, en el laboratorio de química, yo no voy a pedir que se pongan malla de cabello. Ya la malla de cabello se la van a exigir usualmente ya en la empresa si ustedes trabajan en un área de alimentos. Eso asuman o en un área farmacológica que van a usar malla de cabello. Pero más Cofra, que... perdón. Confundieron. ¿Mm? ¿El Nada. qué? ¿El qué? De acuerdo. Nadie me ha hablado acerca de esto. Es correcto que yo genere una reacción y que los gases llenen la habitación donde yo estoy, a pesar de que yo tenga gafas protectoras y mascarilla. ¿Es correcto o no? No. No, no es correcto. No. Entonces, aquí la mayor prioridad hubiera sido que podría haber desvirtuado las gafas y la mascarilla, era tener una campana de gases o algo, o hacerlo cerca de una ventana, si nos ponemos el contexto que no tuviera campana, y que esos gases salieran de la habitación. Porque a usted que les consta que esos gases que ustedes hicieron hoy quedaron retenidos y otro compañero hace otra reacción y esa mezcla de gases es reactiva. Entonces, todos los gases se deben evacuar. Ya sea por mi causa o por la de otro, podemos generar una reacción de combustión o generar un componente tóxico que puede quedar en el aire. ¿De acuerdo? Esas son las medidas de bioseguridad o seguridad ocupacional. Porque, ¿qué sucede con la persona que puede trabajar con reactivos? ¿Se va a notar el riesgo a la salud ahorita, a la semana o a las décadas? No siempre el riesgo se manifiesta rápido. Algunas veces se tarda años Bueno, a en las aparecer. décadas, a las décadas. Con la contaminación de mercurio, la contaminación de plomo, de algún compuesto orgánico. Entonces,
siempre hay que tomar las medidas básicas. Ustedes dirán, pero ir hasta la campana, tengo que esperar que el compañero la desocupe y estoy perdiendo tiempo. Les puedo decir que sí, pero siempre piensen en ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca de los componentes de la disolución. Ahorita en este nivel vamos a hablar solo en términos de disoluciones y en términos solo de dos componentes principales. Un soluto y un solvente. Recordemos que no necesariamente eso es cierto. Por ejemplo, la Coca-Cola que me mencionaron. ¿Qué contiene la Coca-Cola? ¿Se han leído alguna vez la viñeta? Agua carbonatada o ácido fosfórico también contiene. Bueno, les cuento. Primero, ¿qué es un soluto? ¿Qué es un soluto? Es aquello que se disuelve en una sustancia particular. Y disolvente es aquel que absorbe el soluto. ¿De acuerdo? Eso es un soluto. Por ejemplo, si yo tengo agua y sal, ¿quién es el soluto y quién es el solvente? El soluto es la sal y el solvente es el agua. Correcto. En el caso de la Coca-Cola, el solvente sería agua. ¿De acuerdo? Y los solutos respectivos serían los siguientes. CO2, que es lo que dijo la compañera carbonatada. Azúcar, un montón de azúcar. Ácido fosfórico. Y un componente que es la fórmula secreta de la Coca-Cola. Entonces, todos esos son solutos y el solvente es agua. Entonces, puede haber una disolución multicomponente. ¿De acuerdo? Normalmente el disolvente va a ser el más abundante de una solución dada. Sin embargo, en ocasiones, cuando las sustancias son miscibles, estas son solubles las unas otras en cualquier proporción, así que no es muy significativo llamar a algo soluto y solvente, ¿de acuerdo? Cuando yo esté hablando de sólidos o componentes que yo adiciono, yo voy a hablar de soluto y solvente. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si yo mezclo agua y alcohol? ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? No se disuelve el alcohol en el agua, ni el agua en el alcohol. Sí se disuelve. Si no, no podría tener alcohol al 70%. Sí se disuelve. Estoy hablando de alcohol etílico. Ese sí se disuelve. El alcohol metílico también se disuelve en agua. Cuando yo tengo dos soluciones y las dos soluciones se disuelven entre sí, se dice que ambas son miscibles. Y ahí como que no vale mucho la definición de soluto y solvente. Pero en la cuestión práctica nosotros le decimos disolvente a algo que se le dice que es el disolvente universal. ¿Quién es el disolvente universal? El agua. El agua. Entonces catalogaríamos a los demás como solutos. ¿De acuerdo? El agua y el aceite son los que tienen problemas ahí. Entonces, soluto es aquel que se disuelve y solvente es el que está en mayor cantidad y puede disolver. ¿De acuerdo? Un concepto que vamos a introducir también es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad máxima que tiene una cantidad de volumen de disolvente para disolver una cantidad específica de soluto. O sea, solo acepta esa cantidad de soluto. Por ejemplo, si aquí les dicen que el cloruro de sodio acepta 39.12 gramos
de esto a 100. Por decir algo, a 100 grados Celsius, aunque este dato es incorrecto. 39.12 a 20. Digamos que acepta 39.12 gramos de sal a 20 grados. Quiere decir que si yo tengo 100 mililitros de agua, le puedo echar 1 gramo de sal. Sí, Sin ningún problema. Le puedo echar 15. sí, Puedo echarle 30. sí. Puedo echarle 43. Ahí pasaría un poco de la capacidad. Bueno, ahí tendría problemas. O sea, ya excedí. El agua me dice que me acepta 39, no más. Basada en una temperatura, ya vamos a ver eso. Mientras que el cloruro de plata, miren la solubilidad. Por ejemplo, yo podría armar una solución de cloruro de plata que tenga 10, una solución de cloruro de plata que tenga 10% de cloruro de plata. O sea, necesito que 100 litros de agua contengan 10 gramos de plata. Yo puedo echar la plata en el agua y disolverla, ¿correcto? Pero ¿tendré la solución o no? Una sobresaturación no tener. Es que para que haya sobresaturación tiene que haber solubilidad. ¿Se podrá? ¿Cuánto dice que les acepta de cloruro de plata 100 mililitros de agua? 0.0021. Ajá, y si yo echo 10, ¿qué va a pasar? No lo va a poder disolver. Me va a disolver el 0021 y el demás me lo va a tirar como sedimento en el fondo. Recuerden, la solución tiene que ser homogénea y ser una sola fase. ¿Sería solución eso? No. No. Entonces, ya alguien me diría, no se puede, ingeniero, preparar una solución al 10% por la capacidad del cloruro de plata. Ah, pero ¿por qué si puedo disolver 39 de cloruro de sodio y no puedo disolver 39 o 10 gramos de cloruro de plata? ¿Cuál será la razón? ¿Habrá alguna razón? Ambos tienen cloruro. ¿Habrá alguna razón en particular? ¿Por qué será de eso? Aquí tenemos el ejemplo del azúcar cuando se está disolviendo. Ven cómo se forma esta pequeña nube. ¿Ven eso? Los invito a que hoy pongan un poco de sal o consigan o armen un bloquecito de sal y lo ponen con un hilo como está ahí en agua y van a ver cómo se disuelve. ¿Qué será esto? Está como nube, como eso, como una cuestión que se está disolviendo poco a poco. ¿Qué será eso? La sal. Bueno, en este caso es azúcar, pero ¿cómo le llamaríamos a esto? ¿Le podrían asignar un nombre o alguna explicación? Esa es la parte como más concentrada ahorita. Esto, jóvenes, es realmente el proceso de dilución. Aquí se está realizando la mezcla, donde moléculas de, en este caso es azúcar, se liberan del cristal, que este es un cristal de azúcar, y aquí se están juntando con moléculas de agua. Por eso se mira la turbidez. Ahí se está generando la mezcla. Como todo en la vida, se requiere energía.
Entonces, el agua tiene la energía suficiente para separar los iones o moléculas de azúcar y de paso la energía para romper los enlaces del agua, porque las moléculas de agua estarán unidas acá, unas entre otras. ¿Estarán unidas las moléculas de agua? ¿O estarán todas sueltas como el gas? Están unidas. Están unidas, pero por fuerzas débiles que se pueden romper con facilidad. Entonces, hay que romper o separar moléculas de azúcar y romper enlaces. Y cuando está suelta una molécula de agua o moléculas de agua y moléculas de azúcar, ocurre esto, que esto es la solvatación o hidratación si hablamos de agua. Que ahí es cuando se está disolviendo el azúcar en el agua. ¿De acuerdo? Estos procesos requieren energía. Y no voy a entrar en muchos detalles porque eso es un tema general 2. Pero aparentemente, energéticamente hablando, es fácil romper el cloruro de sodio, pero aparentemente no es fácil romper el cloruro de plata. Pareciera. ¿Mm? Si los iones de cloruro de plata están fuertemente unidos, requeriré más energía para separarlos. Sí. Sí. Entonces, tal vez mi medio no tiene esa energía suficiente y por eso las solubilidades son bajas. Entonces, ahí estamos viendo la solubilidad desde un punto de vista energético. Miremos esto. Este es el proceso de solvatación que acabamos de ver. Esta nube turbia es esto. Miren aquí. Aquí está la sal en este caso. Recordemos que las sales son estructuras cristalinas, no son compuestos como tal, como moléculas. Y aquí en su inicio tengo el agua cuando he hecho el granito de sal. En algún momento se empiezan a soltar los que están más superficiales de sodio y cloro. Esos iones vienen aquí. Las moléculas de agua, que son esas que son rojo y gris, comienzan a rodear los iones. Ese es el proceso de disolución. ¿De acuerdo? Ese es el verdadero proceso de solución. Permítanme, voy a tomar asistencia mientras ven la imagen y analicen y les voy a dar otras preguntas. De acuerdo, listo. Ese es el proceso de disolución. ¿Qué opinan de la imagen que está a su derecha? ¿Qué opinión tienen ahí? ¿O qué es eso? Bueno, esto es algo que vamos a ver en la tercera unidad. Recordemos que yo les he mencionado que los electrones no se unen en condiciones iguales, ¿verdad? Cuando hablamos de enlaces covalentes. Entonces la molécula quiere polaridad. Esta es una molécula de agua. La parte roja significa que aquí está la nube negativa. ¿De acuerdo? La nube negativa. Y la otra parte adquiere carga positiva. Entonces la molécula de agua es negativa en un extremo y positiva en otra. ¿Y para qué me sirve eso? Para unirse a mis moléculas. Entonces, como esta molécula, cloruro, es que negativa o positiva.
Es un ion, pero es carga positiva o negativa. Recuerden que tiene carga. Negativa. Negativa, entonces el agua se va a unir a ella a través de sus partes positivas para formar negativo positivo como un imán. Y miren aquí que el sodio es positivo, entonces se va a unir a través de sus partes negativas. Miren, aquí están las partes negativas del agua. Y eso permite que queden las moléculas atrapadas. Ahora miremoslo desde este punto de vista. Además de la energía para requerir romper esa estructura cristalina, ustedes miran que hay una cantidad de moléculas de agua que atrapan a cada ion, ¿de acuerdo? Hay una cantidad. Entonces recuerden, yo tengo una cantidad de moléculas definidas en agua, ¿de acuerdo? Una cantidad definida de moléculas de agua. Entonces, esto indicaría que si yo uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 moléculas para tomar un sodio y un cloro, quiere decir que habrá una cantidad definida de cloruro de sodio que yo podré agregar. O dicho de esta manera, tomemos el dato de 39 que decía, imaginemos que tenemos un vaso de 100 mililitros de agua o 100 gramos de agua. Ahí hay una cantidad determinada de moléculas de agua. Si yo echo 10 gramos de cloruro de sodio, ¿habrá suficientes moléculas de agua para hacer esto? ¿Mm? Si yo echo 10 gramos de sal en 100 gramos de agua, ¿habrá suficiente moléculas de agua para atrapar los iones de esta manera? Sí. Sí, y sobrará. Ahora, ¿cuál es la situación cuando echo 39 gramos de sal en 100 gramos de agua? ¿Mm? No sobran moléculas de agua. ¿No será que queda la cantidad justa? Todas las moléculas de agua fueron utilizadas para rodear iones y están en cantidad justa, o sea, la cantidad de agua para cada ion. O sea, queda en la cantidad justa. Porque les dicen que la solubilidad del agua es 39. ¿Quedaré en la cantidad justa? Sí. 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 ¿Sí? Viéndolo desde el punto de vista de moléculas. Quedaré en la cantidad justa. Entonces, esa es también otra manera de ver la solubilidad. Desde la fuerza para separar los enlaces, porque si no separa los enlaces no hay disolución, hasta la cantidad de moléculas del solvente que tienen que atrapar a los iones o a las moléculas, porque también puedo hacer estas reacciones no solo con agua. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de solubilidad en agua. Tenemos alcoholes. Estas tablas van a ser muy comunes. Por ejemplo, tengo metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol. Aquí cuando les dice infinito, es que el agua agarra un montón de alcohol. O sea, le echa un montón de alcohol y lo acepta. Entonces, ¿puedo decir que el metanol es soluble en agua? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa si lo disuelvo en hexano? Sabiendo que el hexano es un compuesto líquido que es orgánico y que por lo tanto tiene enlaces covalentes. Miren la solubilidad .12, nada. Curiosamente, cuando he hecho etanol, miren aquí, es soluble en agua y es soluble en hexano. Curioso, ¿verdad? Cuando voy a propanol, miren, soluble en agua, soluble en hexano. Quiere decir que puedo preparar una mezcla de propanol hexano sin ningún problema. Ahora aquí, butanol, miren, ya no es tan soluble en agua, pero sigue siendo soluble en hexano. El pentanol mucho menos en agua y súper soluble en hexano.
Y el hexanol técnicamente nada en agua y siempre es soluble en hexano. ¿Por qué será eso? ¿Habrá alguna razón de ser? ¿Una explicación para terminar el día de hoy? ¿Alguna idea? La carga de las moléculas. Las cargas de las moléculas. Lo que sucede es lo siguiente, recordemos. Tiene que estar involucrada la energía para romper enlaces, sí. Tiene que estar involucrada que haya suficiente del solvente para solvatar o hidratar la molécula. En este caso el agua es hidratar y en el hexano es solvatar. Pero también tiene que ver algo de las cargas o las fuerzas que van a armar. De aquí en adelante vamos a aprender la idea, lo similar disuelve lo similar. Quiere decir que si el agua es un compuesto iónico, puede disolver ¿qué cosas? ¿Solutos qué? Iónicos. Y si algo es si algo es covalente, va a disolver sustancias covalentes. Lo que sucede es que lo que le da la solubilidad o no van a ser los hidrógenos. Los hidrógenos arman con el agua puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Las cadenas de carbono no van a ser puentes, sino que son sustancias covalentes. Y a medida se va haciendo larga esta cadena, los puentes de hidrógeno que son diluchos podrán disolver estos compuestos. No. Con lo que se une el agua es con este H que está acá. Y entre más larga se haga la cadena, ya el agua no puede disolverlo por cuestiones de peso y carga. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar con esta idea. Voy a ver si les puedo subir una videoclase de esto para que el día lunes ya nos pongamos a hacer ejercicios como tal. Ya es poco la teoría, porque la teoría se verá mejor de esta manera. Bueno, sin más que decir, gracias por su atención. Nos miramos el día lunes en presencial. Feliz tarde a todos.